Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 28 de mayo de 2020. Estamos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Daniel Superviel, Martín Couto. La mesa representativa del PIT-CNT aprobó la realización de un paro nacional parcial de 9 a 13 horas el próximo jueves 4 de junio en rechazo a la ley de urgente consideración. Concretamente, la central convoca a movilizarse ese día en torno al Palacio Legislativo, usando tapabocas, respetando la distancia social y poniendo alcohol en gel a disposición de los concurrentes. Además, se llama a participar a través de las redes sociales y las distintas plataformas de manera virtual. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo que en esa jornada se denunciará la baja calidad democrática de la discusión parlamentaria de una ley que, destacó, incluye más de 500 artículos y debe ser analizada y aprobada en tiempo exprés. Ahora ha sido debatido más a la interna de la coalición de gobierno que en el propio Parlamento. Las organizaciones sociales no hemos tenido el espacio más básico, digamos, para poder plantear nuestras iniciativas. Estuvimos media hora, no nos preguntaron absolutamente nada de una larga exposición, digamos, de nuestro PIT-CNT. Yo creo que todo el pueblo uruguayo debe disponerse a defender la democracia, porque estos procedimientos y en estos momentos además no permiten un debate público inteligente, elevado, con fundamentos. Abdala adelantó también que el sábado 27 de junio habrá una gran acción ciudadana, en ese caso para homenajear la huelga general de 1973 contra el golpe de Estado. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo analizan este paso que da el PIT-CNT ahora que cambia, obviamente cambia el estilo de movilización? Ya se adapta, digamos, a una especie de flexibilización de las restricciones, de la emergencia sanitaria. Ya implica a la gente en la calle, ¿no? ¿Quién empieza? Daniel, dale. Yo cuando escucho a Abdala decir que hay que defender la democracia, y recuerdo abrazado a Maduro allá en Venezuela, hablando en nombre de los uruguayos, acá nuevamente dice, los uruguayos tenemos que defender la democracia, siento que tenemos una lectura de la realidad totalmente diferente en lo que significa la palabra democracia, por lo menos para mí, en relación a lo que puede significar para Abdala. Yo creo que estamos viviendo en una democracia plena, una democracia donde hubo un traspaso de mando ejemplar para el mundo entero, donde, Esteban lo decía en el bloque pasado, donde el presidente que ganó va a la casa del presidente que se fue, y el presidente que se fue le da un documento para que lo analicen, y el presidente dice vamos a trabajar en las coincidencias, un parlamento fermental donde está discutiendo. Es falso lo que dice Abdala, que no se recibieron a las organizaciones sociales, se las recibieron, y en la ley de urgente consideración es un mecanismo que prevé la Constitución para poder justamente no quedarnos empantanados en discusiones eternas, para poder sacar adelante varias leyes. Ley reivindicada por el propio Sermar Michelini cuando estaba en el Frente Amplio como herramienta positiva para que el Uruguay pueda avanzar más rápido de lo demás. Entonces, dicho eso, me parece notable que el PIT-CNT se exprese, estamos en una democracia plena, y me parece notable que el PIT-CNT esté en desacuerdo con esta posición o estas políticas del gobierno. Dicho eso, es una demostración de músculo para ver que están ahí. Me parece una inconsciencia en un momento que está todo el Uruguay tratando de evitar que haya congregaciones religiosas juntas, que no se juegue el fútbol, que se junten todos en el Parlamento para protestar. Salvo ese detalle sanitario, lo demás me parece que son las reglas de juego de la democracia. Martín Couto enciende su micrófono y dice. Sí, no, yo creo que es... coincido, digamos, con cómo lo planteaba Emiliano en la presentación del tema. Creo que esta apertura, digamos, o esta medida tiene que ver con la apertura general que está viviendo el Uruguay. Y en ese sentido me parece que si termináramos en una movilización en donde nadie usa tapabocas, es incontrolable la concentración de gente, obviamente que sería problemático. Creo que no lo va a ser así. Ya hubo una experiencia de movilización en el 1 de mayo donde se tomaron las medidas adecuadas. Fue una movilización en la calle y no apareció ningún tipo de foco o disparo de los casos, ¿no? Entonces, porque creo que la discusión que plantea Daniel es cierto que es una buena parte de la discusión es, bueno, cómo nos movilizamos, quienes en esta sociedad creemos que hay que dar ciertas opiniones con firmeza, pacíficamente en un contexto en donde lo sanitario condiciona y condiciona mucho, pero creo que acompaña el movimiento de apertura que ha encabezado el propio gobierno, con las medidas que ha tomado. Y sí me parece,
me engancho un poco con la discusión de Daniel, yo creo que las democracias no son sistemas de gobierno que estén grabados en piedra. Y creo que por esa misma lectura es que uno puede darse cuenta cómo se han consolidado el sistema de partidos y la democracia en el Uruguay desde el 85, con fallas, con problemas, con cosas que hay que mejorar, pero cómo entonces la discusión sobre la democracia es permanente. Cómo vivimos la democracia, cómo hacemos la democracia continuamente, más allá de que por suerte en Uruguay damos por hecho que cuando se le termina un periodo de gobierno a un partido, después se entrega el mando al otro partido. Y sí, lo que me parece es que lo que plantea el PIT-CNT es, bueno, se recibieron organizaciones que pudieron hablar media hora y que pase la siguiente. Ese es un mecanismo de trabajo del Parlamento. Yo creo que para discutir un plan de gobierno entero no es el mejor mecanismo y no creo que Selmar Michelini haya defendido este mecanismo pensando en leyes ómnibus, o leyes de X cantidad de artículos. Y por último, porque Esteban capaz que me rezonga por esto de hablar del mecanismo de la LUC y no del contenido, yo creo que hay que hablar de las dos cosas. No te achiques, Martín. Claro, yo creo que hay que hablar de las dos cosas. Las dos cosas son claves e inseparables. Porque querer afectar el derecho de huelga, limitar un derecho constitucional, es problemático. Hacerlo en un marco en donde la gente no se puede pronunciar como en una situación normal, hacerlo usando un instrumento que no está pensado para eso, con plazos, y peligrando que si el Parlamento no se pronuncia, es decir, si el Parlamento no llega a decir si está de acuerdo o en desacuerdo, eso queda afirmativo. Creo que ahí hay un punto de la gravedad. Entonces creo que el contenido es problemático y la forma en su conjunto hacen que sea un combo muy negativo para la discusión democrática, y entonces me parece absolutamente entendible la movilización del PIT-CNT, que además en un contexto normal seguramente hubiera sido un paro de 24 horas con otro tipo de movilizaciones. Creo que en la medida que se toma también se da cuenta de la situación excepcional que estamos viviendo. No entendí por qué Esteban te condiciona, Martín. No me condiciona de ninguna manera, pero digo que Esteban insiste con que la discusión hay que darla sobre el contenido. Y yo insisto, razón, gran razón. Discrepando con Esteban, y no achicándome, insisto, esto es en modo de chiste, insisto que hay que discutir las dos cosas juntas. Pero vamos primero con Carlos y después escuchamos a tu censor. Yo creo que tanto la forma como el contenido, en este caso, están plenamente amparados en la Constitución de la República y en nuestro esquema normativo, o sea que no hay nada que en ese sentido pueda considerarse irregular o ilegítimo, más allá que a algunos les pueda gustar más o menos. O sea, estamos frente a una ley importante, estamos frente a una ley que los uruguayos la tienen que conocer y considerar, pero bueno, los tiempos que se van a utilizar en este proceso de aprobación legal son los que están previstos en la Constitución de la República. Acá nadie está pasando una ley por un proceso indebido o irregular. Estamos actuando en el marco de lo que se puede hacer. También hay que ser conscientes que a veces los uruguayos nos gusta eternizar las cosas y ser un poco lentos, y hay cosas que requieren más premura, más apuro, sin precipitarse obviamente y sin negarse la posibilidad de discutir o analizar las cosas, pero que no me digan que esta ley no se puede analizar o discutir en los plazos que hay. Claramente se puede hacer y hay que hacerlo, o sea, no todo tiene que ser a la vieja parsimonia uruguaya y con tiempos enormemente largos. Esta ley tiene cosas muy importantes, cosas que son necesarias para el país. Se podrá estar de acuerdo o no, bueno, va a haber la instancia, va a haber el momento y sobre todo va a haber la posibilidad de votar y resolver por las mayorías que correspondan. Esa en definitiva es la esencia de la democracia. Si hay mayorías para aprobar esta ley, más allá de que la discusión sean 30 días o 6 meses, bueno, la mayoría ejerce su derecho. Y quienes confiamos en la democracia tenemos que sujetarnos a ese poder de las mayorías porque es legítimo. Bueno, Esteban, se creó suspenso ya. A ver, ¿por dónde viene tu intervención? Bueno, yo me leí de nuevo lo que fue apareciendo, sobre todo el proyecto de ley definitivo que se presentó al Parlamento. Tengo la idea de que hay como 200 artículos que no son de urgencia, que 300 sí, efectivamente son el corazón de una visión que quiere llevar adelante el gobierno, que hay carencias absolutamente enormes. Prácticamente sobre los temas económicos hay muy poco, o hay cosas que ni siquiera mueven
un milímetro la aguja de las grandes líneas de política económica a la salida del coronavirus o en el medio del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa? A mí esa discusión desde el principio, que es lo que decía Martín, de que todo es un problema de forma, a nosotros, a la izquierda, plantearnos eso, es disminuir el análisis y la actitud, incluido de la del PIT-CNT. Yo entiendo el paro. A ver, cada vez que hay paro, todo el mundo decimos que es un derecho constitucional. Y está bien. O cada vez que hay una manifestación. Tampoco estoy dispuesto a discutir las medidas de seguridad porque hay una cantidad de cosas que se están abriendo y esperemos que sean absolutamente responsables, porque si hay 3 contaminados en la manifestación, se arma un escándalo nacional, ¿no? Como se tendría que armar con las iglesias en Rivera, que habría que cerrarlas. Pero ¿qué pasa? Yo creo que el PIT-CNT pierde una excelente oportunidad de decir que va al paro por este conjunto de cosas que está en contra, que no le parecen bien, que le van a hacer mal al país o le van a hacer mal a los trabajadores, y no el tema de la defensa de la democracia, que es un tema importante, pero que no es el tema de debate central, y además demuestra una pobreza de argumentación, pero, franciscana. Yo escuché un senador del Frente Amplio, que no del PIT-CNT, en una entrevista este domingo, que no dijo absolutamente nada sobre cuáles son los temas, y le preguntaba nada que tenga que ver con una visión. Bueno, a esta ley, lo que estamos en contra radicalmente es esto, lo que podemos apoyar es esto, y lo que falta es esto. ¿Qué es lo que haría la izquierda en otra época, con otro nivel, tanto en el movimiento sindical como en el partido? ¿Está claro? Eso es lo que a mí me disgusta y por lo cual discuto. ¿Por qué? Porque esa es la manera de discutir la esencia del problema. Después, si es constitucional, es constitucional. ¿Sería mejor discutirlo en un plazo de tiempo más largo? Sería. Hay senadores blancos y oficialistas que sacan pecho que esto prácticamente es el modelo maravilloso. Está mal, porque no es cierto, pero sin embargo es cierto de que un gobierno tiene derecho a utilizar la Constitución dentro de los márgenes correctos, sin violarla, y por otro lado, la verdad es que Abdala, planteando la defensa de la Constitución, se hace pasible, porque yo lo pensé de inmediato, a su peregrinaje a Caracas y a que pongan en discusión qué concepto de democracia tenemos. Porque además, efectivamente, existen visiones relativamente diversas de la laxitud o la rigidez de la democracia. Lo que no tendría que haber en el movimiento sindical es una visión de priorizar temas, porque si hay 300 artículos o los 500 artículos, no se pueden elegir 10 temas fundamentales que están en contra y algunos que no están como plataforma de la propuesta de la movilización. No, ahora vamos a hacer una sobre defender, no va a haber otra ley de urgente consideración, así que es un saludo a la bandera, nada más que eso. Y yo creo que el movimiento sindical, en un momento como este, jugándose todo lo que se juega, tendría que ser más preciso, más duro, más claro, y no tirar cañitas voladoras. Martín, a ver, nos quedan unos segundos nada más para cada uno en la segunda ronda. Sí, yo simplemente decir que hay dudas sobre la constitucionalidad de lo que se está haciendo. No solo dudas que puedo plantear yo, que es legítimo que cualquier ciudadano pueda opinar sobre cuestiones legales. También constitucionalistas muy importantes han planteado dudas sobre el uso de este mecanismo así. Es clave. Ustedes imagínense, de vuelta, que esta sea la práctica de acá en más, que apruebo el programa de gobierno y si el Parlamento no tuvo tiempo de expresarse, no importa, queda aprobado igual. A mí me parece que es clave y que tiene que ver también con una discusión que ha dado la izquierda sobre nuestra Constitución y el grado, por ejemplo, de presidencialismo o de peso que tiene el Poder Ejecutivo en la dinámica democrática. Me parece también que hay un problema, porque el otro día la coalición, hay un problema para la discusión pública, la coalición anunció un acuerdo, ¿no?, en una conferencia de prensa presidida por la vicepresidenta Beatriz Argimón, pero lo cierto es que después siguieron llegando a la comisión la propuesta definitiva, es decir, no es que en ese momento, hace 2 o 3 días, 4, se planteó lo definitivo. Entonces, el riesgo es que, por ejemplo, lo que está discutiendo Esteban en base al proyecto que llegó al Parlamento no tiene nada que ver, en muchos aspectos, con lo que se va a terminar votando.
no nos va a dar, probablemente no tengamos otra tertulia antes de que se vote para poder analizar lo que efectivamente se va a terminar votando. Entonces, cambiar, por eso forma y contenido todo junto, cambiar regulación de las empresas públicas, cambiar cuestiones vinculadas al accionar policial, cambiar el derecho de huelga, cambiar el gobierno de la educación. En una ley de este tipo, con este poco tiempo, a mí la verdad es que me parece que las dos cosas y el combo es problemático, el contenido y las formas. Daniel. Todas las cosas que se cambiaron, Esteban, antes. son mejoraron algo que yo estoy básicamente en contra, pero no se puede decir un artículo que haya sido sacado o alguna modificación que haya empeorado el proyecto de ley de acuerdo a mi visión. Bueno, hay que ver de qué base partimos, ¿no? Capaz que era muy empeorado. Bueno, está bien, perfecto, pero se ve que sirvió el proceso de discusión, porque se cambiaron muchas cosas. Y entre ellos. De que haya, está bien, pero que entre ellos haya diferencia, lo sabemos todos. Y que la oposición, la izquierda, juegue en esa diferencia, también es lo normal. Primero, yo creo que la democracia está muy fuerte en Uruguay y quiero recordar unas palabras de Vergara, el senador Vergara, ex ministro de Economía, alguien que se está levantando como una voz muy fuerte en los nuevos liderazgos post-Astori Mujica Vázquez, y él ha dicho públicamente, hay una grabación circulando por ahí, que algunos artículos ellos van a intervenir y han llevado sugerencias para modificar y que el gobierno se las ha llevado. Entonces, tampoco constituir ese relato que pretende hacer Abdala y que, bueno, que Martín defiende bien, y me parece bárbaro que lo defienda, de que es una cosa cerrada, que no escucharon a nadie. No, ha habido mucha conversación, los fiscales incluso han logrado cambiar varios artículos, o sea, hubo una discusión del partido o la coalición que ganó en las elecciones. Entonces yo no sé dónde está el tema de la democracia ahí, y a mí la verdad me preocupa que se ponga en tela de juicio eso cuando ese no es la discusión, me parece. Carlos, ¿te quedó algo? No, simplemente decir que yo creo que hay que respetar las normas y los criterios democráticos, pero me parece que en este caso, como decía recién Daniel, se ha hecho y se hace, o sea, acá no se pasa por encima de nadie, se pretende una articulación y se define y se actúa en consecuencia, o sea, me parece que no podemos generar fantasmas de falta de criterio democrático, de espíritu democrático, demás, porque le estamos haciendo muy mal a una realidad que no es tal. Acá hay un gobierno que fue elegido para gobernar, hay una cantidad de partidos que lo apoyan, hay una mayoría. Bueno, esa mayoría tiene derecho a llevar adelante sus iniciativas, planteándolas, poniéndolas sobre la mesa, debatiéndolas y votándolas. No creo que sea para generar ningún tipo de situación de alarma o cosa por el estilo. Ya volvemos con los 4 temas adicionales que siempre aparecen en el final de las tertulias.